Muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México. Al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para las empresas socias UNIDEM. Todos los martes de 12 a 1:15 de la tarde vía Zoom con un tema distinto cada martes. El día de hoy, 20 de octubre, en este octavo encuentro del Consultorio Médico Empresarial, tendremos el tema las enfermedades... Tendremos el tema relacionado con los principales errores en el diagnóstico y el tratamiento del COVID-19. Para ello les pedimos a todos nuestros asistentes poder tener su micrófono cerrado durante toda la conferencia. Las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestros expositores, podrán ser escritas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. De acuerdo a nuestra orden del día, tendremos la bienvenida, la participación de nuestros expositores, la sesión de preguntas y respuestas y la clausura a la 1:15 de la tarde. Gracias a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Grupo Jumex, Envases Jalostoc, Envases Cuevas, Fábrica de Jabón La Corona y Restaurante La Mansión. A los presidentes de las diferentes comisiones, equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias de la Unión Industrial del Estado de México que nos acompañan. Este formato de conferencias cortas es un servicio permanente creado a petición de ustedes. Sean todos bienvenidos. Damos también la bienvenida a todas las empresas que nos acompañan en las 3 plataformas vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Les agradecemos el que estén conectados en estos momentos y asimismo le agradezco a mi compañero el ingeniero Jesús Troya por hacer el enlace de esta transmisión. Iniciamos con el tema de hoy, principales errores en el diagnóstico y tratamiento del COVID-19, para lo cual presento con mucho gusto a nuestros expositores. Vamos a dar una semblanza muy breve de cada uno de ellos. El doctor Emanuel López Delgado tiene 12 años de experiencia como médico cirujano y homeópata por el Instituto Politécnico Nacional, 8 años de experiencia en dirección con un máster en Dirección Estratégica de Organización de Salud por la Universidad Internacional Iberoamericana. Es miembro de la Academia Mexicana de Medicina de Primer Contacto y tiene diferentes estudios en Harvard Business Publishing, así como diplomados en manejo de discapacidades y su rehabilitación, en relaciones humanas, y también es actualmente integrante de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Nos acompaña también el doctor Raúl Rivera Padilla. Vamos a leer solamente algunos puntos de su semblanza. En el 2011 es licenciado en Acupuntura Médica Rehabilitación Integral por la UNEVE. 2019, médico cirujano por la Universidad Justo Sierra. Adicionalmente, tiene una carrera en urgencias médicas en Cruz Roja y tiene asistencia a diferentes congresos del Instituto Politécnico Nacional en temas como terapias avanzadas en medicina regenerativa, factores de transferencia, células madre, entre muchos otros estudios, diplomados y congresos. Actualmente es nuestro presidente de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México. Bienvenidos, doctores. Iniciamos con el tema. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Angie, déjenme nada más proyectar la pantalla. Claro que sí. Listo. Ok, entonces, ahí vemos la pantalla ya, ¿verdad? Ok, buenas tardes. Gracias, Angie. Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy, continuando con la temática que hemos estado llevando en el transcurso de estas sesiones, pues con el afán de generar tanto recordatorios, aclaraciones al respecto de distintas enfermedades, su asociación con el COVID. En este caso, vamos a tratar pues una generalidad que se basa en errores diagnósticos y algunos errores también de tratamiento sobre esta enfermedad. Vamos a abordar primero, partiendo de una generalidad que es, ¿qué es un buen diagnóstico?
y de ahí aclaramos de dónde surgen los errores más comunes. No porque sean inadecuados, pero pues justo estamos tratando con una enfermedad de recién aparición. Vamos ya a cumplir prácticamente un año desde su aparición y esto pues genera evidentemente errores. En una definición para un buen diagnóstico, actualmente existen 3 conceptos que debemos tener todos muy claros. La última actualización que se hizo para el caso sospechoso surge el 24 de agosto de este año, en donde la misma Secretaría, alineada con los parámetros que dicta la OPS, la OMS también y otros protocolos a nivel mundial que se están desarrollando y se están homologando, pues sigue vigente este concepto de caso sospechoso. Es decir, como médicos, al evaluar clínicamente a un paciente, con base en su sintomatología, podemos catalogarlo como un caso sospechoso de COVID-19, siempre y cuando cumpla con los siguientes criterios. Puede ser uno o más, pero al menos es uno de los criterios mayores, por ejemplo, que el paciente tenga tos, tenga fiebre o dificultad respiratoria, que este sería un caso de gravedad, un dato de gravedad que se llama médicamente disnea, o cefalea. Cualquiera de estos criterios mayores, con una evolución de 10 días aproximadamente, en algunos casos puede ser menor, porque puede ser de inicio súbito alrededor del segundo o tercer día, pero cualquiera de ellos ya nos da un dato sugestivo de que algo anormal está sucediendo con ese paciente. Y si se acompaña cualquiera de estos síntomas, signos mayores, si se acompaña por lo menos con un signo o síntoma menor, entonces podemos catalogarlo como caso sospechoso. ¿Cuáles son los síntomas menores? Pues mialgias, que son dolor muscular, el famosísimo dolor de cuerpo, artralgias, que es dolor en las articulaciones, principalmente rodillas, manos, cuello, hombros, odinofagia, que es la dificultad para deglutir, para tragar, escalofríos, dolor torácico, es una sensación de opresión en el pecho, rinorrea, anosmia, disgeusa, que es esa falta de sensación de gusto, asociado también a falta de olfato, y conjuntivitis, propio de un síndrome gripal también. Estos criterios siguen vigentes actualmente, es decir, cuando tenemos nosotros algún síntoma asociado a una enfermedad respiratoria, que el tema ya lo abordamos la sesión anterior, debemos ir al médico y el médico debe evaluar si cumplimos o no con uno o más de estos criterios para podernos catalogar de inmediato como un caso sospechoso. Repito, estos criterios siguen vigentes. Se han ya publicado protocolos en donde se adicionan síntomas digestivos que también están siendo bastante frecuentes, pero no son determinantes para saber si se cataloga o no a ese paciente como caso sospechoso, ya que por el medio en el que vivimos, pues sí es muy frecuente un síntoma gastrointestinal sin tener asociación a una infección viral, en este caso de origen respiratorio. Surge hace pues un par de semanas, más o menos, un nuevo concepto que debemos estar todos bastante familiarizados ya y alineados, que se llama caso confirmado por asociación. Es decir, y ahorita va a ser muy frecuente que lo empecemos a visualizar o a escuchar. Hace más o menos unas 4 semanas, la metodología de medición de salud pública determinada por nuestro gobierno cambió la forma de métrica de los casos confirmados. Y ahí es donde se crea este concepto de caso confirmado por asociación. ¿Qué significa un caso confirmado por asociación? Es decir, toda persona que cumpla con una definición operacional de caso sospechoso, ya lo habíamos mencionado, que cumpla por lo menos un criterio mayor y por lo menos un criterio menor de la enfermedad respiratoria viral, pero que no tenga una muestra de laboratorio, es decir, que nunca se ha hecho una prueba por PCR, tampoco se ha hecho una prueba rápida, pero sí tuvo contacto
con casos positivos o con casos sospechosos también por criterio operacional en los 14 días previos a ese momento, es decir, en las últimas 2 semanas, aunque no se tenga una prueba, se considera como caso confirmado por asociación. Es decir, debe aplicarse el mismo protocolo para el caso de un paciente confirmado, ya con una PCR positiva, por ejemplo. No habría diferencia. En resumen, tenemos casos sospechosos, tenemos ya casos confirmados por asociación y también la confirmación, que será el tercer aspecto, es decir, un caso confirmado con una prueba por PCR, que sigue siendo la prueba, el gold estándar, para poder diagnosticar una positividad en ese momento de SARS-CoV-2 para COVID-19. Y pues la prueba la hemos ya ahondado en las últimas sesiones. Se toma y debe tomarse por 2 vías, nasofaringea, retronasal, para de ahí poder obtener un resultado en 2 o 3 días aproximadamente, y de ahí determinar si en ese momento existe la positividad de rastros del virus. Es decir, la prueba PCR busca detectar, visualizar, mediante el desglose genético del virus, la presencia del mismo. Este sería un caso confirmado con prueba PCR. Es decir, y en resumen, para lograr un buen diagnóstico con base a los criterios actuales, tenemos, número 1, un caso confirmado por PCR. Número 2, un caso confirmado por referencia, por convivencia. Y 3, un caso sospechoso, para poder actuar con base a los protocolos que se están determinando ya, que hemos utilizado ya bastante, y poder tener la certeza diagnóstica. Partiendo de este punto y aclarando un poco, ¿por qué seguimos teniendo nosotros como estándar de diagnóstico la prueba PCR? Porque sigue siendo la prueba, dependiendo también la tecnología del laboratorio donde se realice. Hay laboratorios que realizan la prueba solo con una toma, por ejemplo, puede ser nasofaringe o puede ser retrofaringe, y lo desglosan, pero solo en forma cuantitativa, es decir, está positivo o está, cualitativa, perdón, está positivo o está negativo. Cuando el laboratorio usa una tecnología adecuada y desglosan ambas muestras por separado, se puede determinar en qué fase del proceso infeccioso está el paciente, es decir, si está en sus primeros 7 días de contagio, en sus segundos 14, o ya está finalizando el proceso de infección en los últimos 21 a 30 días. Y eso se mide pues por la cantidad de virus que se puede encontrar, por las inmunoglobulinas IgM, IgG que se pueden también encontrar en esos momentos ya con pruebas rápidas, pero podemos tomar acciones y decisiones con base al resultado de esa prueba, desglosando la carga genética de ese paciente con base a los virus que tenga en ese momento. Por eso sigue siendo el gold estándar en un buen diagnóstico. Ahora, de aquí partimos hacia dónde estamos generando, se están cometiendo distintos errores diagnósticos y que desafortunadamente están siendo muy frecuentes. Existen ya en el mercado diversas pruebas tan rápidas, ¿no? Que miden las primeras, pues solo miden inmunoglobulinas, ¿no? Son pruebas serológicas para inmunoglobulinas. Actualmente ya están llegando, lo comentábamos hace 2 sesiones, ya tenemos pruebas para medir anticuerpos también, lo que nos da una certeza mucho mayor para poder tomar decisiones y saber si el paciente está o no en ese momento activo de la infección. Entonces, el error diagnóstico de las pruebas rápidas está siendo muy frecuente porque los pacientes en general pueden ya comprar alguna prueba en alguna farmacia, compran la prueba, se las realiza algún médico, algún personal de enfermería o en la misma empresa, consiguen este tipo de pruebas, se hacen la prueba y pues sale positiva, ¿no? Aquí vemos en la imagen la prueba base, es decir, siempre va a venir marcada en la prueba la C, que es el reactivo de control. Y si se marca la M o si se marca también la G, una o ambas,
Eso significa que hay inmunoglobulinas positivas M o hay inmunoglobulinas positivas G. Pero el hecho de que salga positivo o negativo no significa que el paciente no tenga la infección o que sí la tenga. Y ahí es donde vienen este tipo de errores por mala interpretación y por mala prescripción de la prueba. Es decir, no todo el que quiera saber si tiene la infección debe hacerse una prueba rápida. La prescripción debe ser adecuada, es decir, debe ser un médico que tenga la experiencia para poder interpretarlas, que sepa el manejo de ese paciente, que sepa su historial, para poder determinar si la prueba rápida le genera un beneficio o no le funciona absolutamente para nada, ya que ante una prueba positiva rápida hay que hacer una confirmación por PCR en algunos casos, ¿ok? Ahora, el error de interpretación, que eso ya es para el médico o para quien está leyendo esa prueba, ocurre porque la tabla, a pesar de que es un poquito sencilla, pero sí resulta ser compleja y requiere un nivel de preparación, un nivel de conocimiento que fuera del ámbito de la salud o no estando familiarizado con estas pruebas, pues sí conlleva a ciertos riesgos de mala interpretación. Les voy a poner algunos ejemplos. Las pruebas rápidas que están ahorita más comúnmente en el mercado, que son las serológicas para inmunoglobulinas, miden la presencia de IgM o IgG. ¿Qué significa? Cuando el paciente está en un proceso infeccioso, en este caso por COVID-19, las IgM se van a empezar a producir en un lapso de más o menos 7 días posteriores a la infección. Les regreso un poquito a esta tabla. Aquí pueden ver ustedes, la IgM tiene un inicio de reproducción inmunológica o de respuesta inmunológica alrededor de 7 días y la IgG un poquito más adelante, alrededor del día 10 al día 14 aproximadamente. Entonces, si yo tengo síntomas, estoy iniciando con mi enfermedad y vamos a poner un caso un poquito más concreto, incluso más fácil de diagnosticar, pero que la interpretación inadecuada puede generar bastantes problemas. Yo tengo un familiar en el cual salió positivo, ¿no? Por una prueba PCR, es decir, está confirmado que en ese momento tiene una infección. Y yo he convivido con él, es más, vive conmigo. Y yo empiezo con una leve sintomatología, pero resulta que me hago una prueba rápida y la prueba rápida sale negativa. Es decir, no hay marcaje de IgM y no hay marcaje de IgG. ¿Qué significa? Que yo puedo estar todavía en un periodo inicial de la enfermedad dentro de mis primeros 7 días. Y por eso es que mi cuerpo todavía no ha producido IgMs, lo cual significa no que no tenga la enfermedad, lo cual significa que todavía estoy en un inicio de la enfermedad, pero yo ya soy contagioso. Entonces, si me baso en ese resultado negativo de mi prueba rápida, porque salió la IgM y la IgG negativa, y con base en eso, pues me voy a trabajar o hago mi vida normal y pienso que es solo una gripa, pues ahí viene el problema, porque yo soy un foco infeccioso para mi comunidad. Viene otro ejemplo, igual, mismo caso, tuve contacto con mi familiar, él fue positivo, yo estuve en resguardo y pues quiero saber si puedo o no puedo regresar a trabajar, ¿no? Sin ser un riesgo para mis colaboradores, para mi comunidad. Y ya pasaron 21 días. Me hago una prueba rápida y sale IgG positivo. Es decir, la prueba salió positiva. No significa que yo sea portador activo en ese momento de la enfermedad y sea infeccioso. Significa que tuve contacto con el virus y mi cuerpo en una fase tardía ya generó las inmunoglobulinas IgG que se asocian con un proceso inmunológico tardío. Es decir, si mis IgMs ya no están positivas porque son muy temporales y sale una IgG positiva, no hay ningún riesgo. Puedo reincorporarme perfectamente a mis actividades laborales sin ser un riesgo
solo significa que yo tuve contacto en algún momento con ese virus, mi cuerpo respondió adecuadamente y no ha pasado nada adicional. Y si no tengo sintomatología, puedo reincorporarme a mis labores. Estos dos ejemplos que les pongo es para poder transmitirles que la interpretación inadecuada de una prueba rápida es uno de los errores actuales de diagnóstico más frecuente que tenemos. ¿Okay? Y a nivel empresarial, desafortunadamente, es mucho más frecuente, porque como las pruebas PCR son de un costo mucho más importante, pues se opta por otro tipo de pruebas, que han sido hasta ahorita las IgG, las IgM, lo cual pues nos ha generado este tipo de inconvenientes. Ya existen, ya llegaron otras pruebas que son, repito, de anticuerpos, que nos dan mucha más certeza. En un tema de inversión y de ahorro en gasto, conviene, sí conviene ya realizar ese tipo de pruebas, asociados siempre a la clínica. Entonces, como resumen en este pequeño cuadro, si yo tengo una PCR negativa, yo me hice una prueba rápida y salgo negativo en ambos reactivos, pues soy negativo. Es decir, no tengo la enfermedad activa y tampoco he tenido contacto con el virus en ningún momento de mi estancia, de mi estadía en esos últimos 12 meses, por ejemplo, ¿no? Hablando desde que inició el COVID. Segundo ejercicio, si tengo una PCR positiva, significa que sí tengo la enfermedad activa y estoy en un periodo de ventana, es decir, dentro de mis primeros 3, 4 días posteriores al inicio de la infección. Tal vez no tenga síntomas todavía, pero ya tengo carga viral. Si sale una PCR positiva o previo hicimos una prueba rápida y salió la IgM positiva, y me hago una PCR y sale también positiva, significa que pues sí, estoy infectado y estoy en mis primeros 14 días de la infección. Por eso ya hay IgM positivo. Si los tres salen positivos, es decir, me hago una prueba rápida, sale la IgM positiva, sale la IgG positiva y aparte me hago una PCR para confirmar y sale positiva, significa que estoy en una fase activa de la infección, supero los 14 días después de que inicié la infección, pero todavía estoy infecto contagioso. Es decir, debo estar en resguardo. Si me hago una prueba rápida y sale una IgG positiva, por ejemplo, que significa que ya la fase de infección es tardía, pero tengo síntomas, todavía tengo dolor de cabeza, todavía tengo tos, que sí lo hemos visto en varios casos, se hace una PCR en ese momento confirmatoria. Y si la PCR sale positiva, significa que el paciente está en una fase tardía de la infección, que es el menor de los porcentajes, pero sí llega a pasar, y supera los 28 días posteriores a ese inicio de la infección, lo que significa que debe estar en resguardo todavía porque todavía es infeccioso. Si sale una prueba rápida, que ese es el ejemplo más común que ahorita nos está generando errores, quiero recalcar a nivel organizacional, nos está generando muchas malas interpretaciones. Me hago una prueba rápida, sale la IgM negativa, pero sale la IgG positiva y por confirmación me hice una PCR y sale negativa, o aunque no me la haya hecho, pero solo tengo la prueba rápida con IgG positiva, significa que mi infección está pasada y está curada. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio y el anterior? Si, supongamos, omitimos la PCR, la sintomatología. Que si el paciente está totalmente asintomático, ya no hay ningún rastro infeccioso en su organismo y sale con una IgG positiva solamente, no hay ningún riesgo de infección y el paciente puede reincorporarse, aunque la prueba rápida haya sido positiva. Últimos dos ejercicios. Si yo me hago una prueba rápida y sale positiva en IgM, una de dos. O estoy en una fase temprana de la infección, es decir, estoy asintomático y estoy dentro de los primeros 7 días de mi infección, que también puede pasar, hay casos totalmente asintomáticos en los que no hay ningún dato y sale una IgM positiva. Hay que descartar dos cosas: que el paciente sea asintomático, es decir, que sí tenga la infección,
o que sea un falso negativo de la prueba. Un falso negativo en tema de indicación. Es decir, se requiere una prueba por PCR para confirmar. Sí o sí, si hay una IgM positiva, se vuelve obligatorio hacer una PCR. Si la PCR saliera negativa, entonces se trata de un falso negativo de una prueba rápida. Desafortunadamente, el porcentaje de falsos negativos de las pruebas rápidas es alto. Es bastante alto. Estamos hablando de un 30-40% de falsos negativos. Por eso es muy importante regresar al punto 1, en donde la prescripción debe ser adecuada. Y el último ejemplo, en una enfermedad en evolución, si yo me hago una prueba rápida, me hace positivo a la IgM, me hace positiva a la IgG, significa que en efecto tengo una enfermedad en evolución, es decir, mi cuerpo está produciendo IgMs tempranas de 7 días, del 0 al 7º día, pero ya también está con unas IgG que pueden ser del día 10 al día 14. Por lo tanto, significaría que yo tengo un proceso infeccioso. ¿Qué hay que hacer? También hacer una PCR para confirmar si el paciente está activo o si está inactivo y está en un proceso ya de remisión, lo cual tendríamos que asociar a un tema ya de clínica. ¿Ok? Con respecto a las pruebas, estas son las dos, digamos que la causa más frecuente de errores diagnósticos que estamos teniendo actualmente. Existe otros dos puntos, otros dos aspectos que nos están generando error diagnóstico, y esto ya va más orientado hacia tanto nosotros como médicos, pero también los propios pacientes. Es decir, la tercera causa es un interrogatorio inadecuado y una asociación deficiente en los signos, síntomas y relaciones que haya tenido ese paciente. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se está dando? Número 1, recordemos que la enfermedad es relativamente nueva, hablamos de no más de un año, y ha demostrado tener sintomatologías extraordinariamente variables. Es decir, es muy raro que un virus con esta naturaleza tenga o demuestre síntomas gastrointestinales, síntomas neurológicos, síntomas vasculares, síntomas respiratorios, síntomas genitourinarios, síntomas de muchos aparatos y sistemas. Eso es lo que ha complejizado mucho el tratamiento, el diagnóstico y el diagnóstico temprano de estos pacientes, lo cual hace que sea más probable que los profesionales médicos pues vean una variedad muy grande de síntomas y no lo asocien de inmediato a una infección temprana por COVID, o al contrario, que vean solo un síntoma vascular, que sí nos ha sucedido. Ha habido pacientes que no tienen ningún síntoma respiratorio, ningún síntoma adicional, pero solo presentan datos vasculares. Y, por ejemplo, esto es un poquito más común en niños, en los lechos unguiales, que es alrededor de las uñas, se presentan lesiones vasculares, como si se hubieran quemado un poco, llamémosle así, o se presentan petequias, por ejemplo, en miembros inferiores. Es muy poco común, pero sí existe y ya están documentados casos con esa naturaleza, lo cual pues a cualquier profesional médico ver eso le hace sugestivo a otro tipo de enfermedad menos viral de origen respiratorio. Por eso se generan estos tipos de errores diagnósticos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues número 1, un interrogatorio adecuado, es decir, sin premuras, por tiempo, a veces por falta de equipo, falta de conocimiento, por exceso de gente en la atención, pues se da una consulta rápida, se da un interrogatorio rápido, se omiten preguntas importantes para el paciente. Tal vez el paciente solo llega mencionando que tiene inicio de dolor de cabeza, tiene por ahí un poco de temperatura, y nada más. Y nos vamos con esa sintomatología, pero omitimos preguntarle si ha salido últimamente, si ha tenido contacto con personas que hayan sido casos sospechosos, ya sea confirmados o no por asociación epidemiológica. Ese tipo de información es lo que nos puede dar mucha certeza en ese diagnóstico. Entonces, el tercer punto, pues efectivamente es el error en ese interrogatorio y en la exploración y en la semiología. El cuarto punto, el cual se está volviendo muy frecuente
a nivel organizacional también, es el falseamiento de información por parte de los pacientes. ¿Por qué? Porque existe el temor a la discriminación y a la afectación laboral por parte de las personas. Recordemos que ahorita estamos ya en una fase pues bastante avanzada de las indicaciones gubernamentales que hemos tenido, lo cual ha afectado severamente la economía. Ha habido empresas, ha habido organizaciones que ya han concluido operaciones, que han cerrado, han despedido personal por disminución de operación y por disminución de gasto también, y eso es lo que genera esa incertidumbre. Entonces, los colaboradores, al tener síntomas, número uno, hacen como que no los tienen, es decir, pues me dolió la cabeza, me sentí con un poquito de temperatura, pero no pasa nada, yo creo que se me va a quitar mañana, ¿no? Y no le aviso a nadie, y sigo laborando. Dos, acuden a consulta, pero omiten los síntomas. Es decir, oye, ¿cómo te sientes? No, pues bien, tuve ahí un poquito de temperatura hace como 3 días, pero nada más. Pero como el dolor de cabeza no se ve, no lo dicen. Como el dolor de cuerpos no se ve, no lo mencionan. Como otros síntomas que son muy, muy neurológicos, por ejemplo, no huelo nada, no me sabe la comida, pues no hay forma de que el médico lo pueda detectar si el paciente no lo menciona. Por lo tanto, no lo dicen por temor a ser discriminados, ya sea por los vecinos, ya sea por sus familiares, o por no tener una afectación laboral. Es decir, no, es que ¿qué va a pasar? La empresa no está muy bien, y si yo digo que tengo COVID, o si me dicen que tengo COVID, pues me pueden despedir, ¿no? Entonces, que sea una gripa normal, o que sea una infección bacteriana, y pues no pasará nada. Y eso es lo que motiva a los colaboradores a falsear la información, a los pacientitos a alterar esa información, y eso es lo que nos genera ese cuarto punto en tema de error diagnóstico. Claro, ¿cómo nos damos cuenta? Un muy corto tiempo, por una de dos. O alrededor de ese colaborador empieza a haber síntomas en otras personas, significa que estamos teniendo un foco. En automático, al hacer ese pequeño cerco, se asocia con quién estuvieron teniendo contacto. O dos, el agravamiento de los síntomas. Al principio tal vez no tenía yo muchos síntomas, no pasó nada, no di toda la información, no pasó a mayores, pero van pasando los días y empiezo con fiebre, tos, ya síntomas que no se pueden esconder, y pues eso conlleva a una agravación, es decir, no hay forma de cómo ocultarlo, ¿no? Esas serían las dos formas más comunes en las que podemos estar detectando un falseamiento de información. En resumen, estos son los puntos que nos han generado, o que están generando, mejor dicho, a nivel nacional y mundial, la mayor cantidad de errores en el diagnóstico, tanto en positividad como negatividad, porque se conjuntan varios factores. Si tenemos dudas, si tenemos sospechas, yo los invito a tener contacto con un médico que los pueda asesorar, no solo por la indicación de la misma prueba o de algún conocido o de tómate esto, no, digo, tal vez sea sencillo, sí, no digo que no funcione. La mayoría de los tratamientos afortunadamente son muy sencillos, pero sí hay que tener cuidado con un buen diagnóstico para no cometer un error en el diagnóstico que nos pueda generar un problema a nivel organizacional. Si tienen dudas, preguntas, pueden acercarse con nosotros. Aquí en pantalla pueden ver los correos del doctor Raúl, de un servidor, para que podamos ver ahí algún tema, o si los podemos ayudar en algún tipo de servicio, también. A continuación los dejo con el doctor Raúl para abordar el tema de, pues también los errores en tratamiento asociados a COVID. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como siempre, es un gusto estar compartiendo estas charlas con ustedes, hablar acerca de lo que estamos viviendo, particularmente de hacia dónde vamos, hacia dónde va hoy la enfermedad, cómo la estamos viviendo, y si le pudiera yo poner otro nombre, le pondría lo que hemos aprendido o lo que nos ha enseñado COVID,
¿Por qué? Nos hemos dado cuenta de diversas medicinas, de diversos sistemas de urgencia, de cómo colapsa el sistema de salud y hoy cómo estamos viviendo un rebrote. Pero aún más que eso, cómo se está presentando también en periodo de influenza y cómo se están aplicando las vacunas, hacia dónde se está tornando la salud en México. Y prácticamente ya todos conocen estos equipos. A veces llego a las casas a visitar enfermos, con alguien que empieza con síntomas y demás, y me dicen, ya está saturando en tanto. Y eso nos ha generado otro reto en lo que es en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hemos detectado, nosotros en algún momento empezamos también a comprar diversos equipos, diversos oxímetros se llaman, y de repente veíamos que unos nos daban una saturación bien, y poníamos en el mismo dedo otro equipo y nos salía otra saturación. Entonces empezamos a dudar. ¿Qué fue lo que hicimos? Que tratamos de reunir las marcas que venden comúnmente en algunos establecimientos, otras que entraron con mayor tecnología, porque nos dan una frecuencia respiratoria, una capacidad inspirada, y empezamos a hacer pruebas con nosotros, con el personal de salud, sabiendo que sean sanos, y lo medimos en otros equipos que se llaman gasometrías, que es un equipo que nos da la saturación de gases en la sangre. Entonces comparábamos, porque esos equipos sí tienen un rango de error, pero el gasómetro necesitaría estar descalibrado para equivocarse. Entonces empezamos a ver las variaciones y encontramos diversas. Una de ellas fue de que los equipos tienen un resorte dentro. Entonces, cuando ese resorte pierde esa capacidad de hacerle presión al dedo, da un error. Otro error que encontramos, y más en mujeres que tenían las uñas pintadas. Entonces, algunos colores ya descritos científicamente, incluso como el azul, el rojo, el negro, alteran la lectura de la oximetría. Por eso necesitamos que estén sin esmalte. Y también que vamos a verificar que quede bien hasta el lector. ¿Por qué? Porque a veces con una uña larga no alcanza el lector a darnos una lectura adecuada. Ajá. Muy bien, aquí me sacó de compartir, pero vamos a ponerlo de nuevo. Ok, ahí estamos todos viendo la pantalla de nuevo. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Pues que de repente me hablaban y doctor, está desaturando, ya está bajando la saturación de oxígeno. Y mandábamos a veces servicios de urgencia a decir, ¿sabes qué? Sí está dando una saturación de 70 y tantos, mete servicio de urgencia. Llegaban y cuando llegaban los paramédicos me dicen, doctor, está en 92. O cuando llegaba el servicio de urgencia está en 94. ¿Qué hago? ¿Lo traslado? Entonces, algunas ocasiones lo que hacíamos es, espérate un momento ahí, por favor, quédate alrededor de 1 hora, ten la oximetría continua, la frecuencia cardíaca y me informas. Y nos dábamos cuenta que el oxímetro no servía, que es oxímetro. Y otro de los factores, cuando empieza a disminuir la energía de la pila, da otra saturación. Entonces, tenemos un rango muy variable. Y cuando nos presentamos, la palabra que da miedo cuando se presentan a consulta o cuando tenemos una revisión es tienes neumonía. Entonces, miedo se presenta a decir eres COVID positivo. Y pues quítense el miedo porque todos vamos a ser COVID positivos. Mientras no exista un tratamiento adecuado, un tratamiento que erradique, como el principio rotario por los amigos que también están ahí, erradicar la polio. Entonces, alguien más por ahí, erradicar ahora COVID. Entonces, mientras no tengamos una vacuna, mientras no tengamos un tratamiento que logre matar a COVID, todos estamos propensos, todos vamos a ser presas de COVID. La cuestión es cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, veamos estas imágenes, veamos primero la imagen superior derecha de la pantalla, incluso que está enmarcada con
con un, del lado izquierdo de ustedes, pero que está enmarcada con un círculo, y ahí nos va a decir qué está pasando. Entonces hacemos una radiografía de tórax y encontramos ese hallazgo, donde la silueta de los pulmones debe de ser totalmente oscura. Decimos radiolúcida. Pasa el rayo y no detecta nada. Y cuando se detiene en un hueso, es radiopaca. Entonces, estamos viendo ahí algo que se llama condensación. Eso puede ser un acúmulo de moco, puede ser una inflamación, y al tener esos bronquios inflamados es presa de cualquier otra infección, de una infección que podamos llevar desde la nariz, de la boca y meterla hasta los bronquios y ocasionar pues una lesión. Cuando hay inflamación se empieza a secuestrar líquido, entonces se puede generar edema pulmonar. Entonces, si encontramos esto, automáticamente estoy pensando que el paciente está desaturando, que va a necesitar un manejo avanzado. Pero ¿en qué momento pedir una radiografía? Hablaba el doctor hace un momento de fases y ahorita vamos a las fases de la enfermedad para saber cómo lo debo de tratar. Y contemplar que cada persona es diferente, cada paciente es diferente, entonces tenemos diabéticos, hipertensos, enojones, hipertensos bien tranquilos, entonces cada persona es diferente de acuerdo a lo que esté viviendo, lo que esté haciendo, y se va a enfermar de una manera diferente. Por lo tanto, el tratamiento es diferente, no debe de ser censado de la misma manera. Sí tenemos algunos estandarizados, como todos dicen, el médico siempre manda paracetamol. ¿Sí? ¿Qué dosis, qué frecuencia? ¿Y con qué interacciona? Para decir sí o no. Entonces, eso ya es el trabajo médico. Si manda paracetamol, la cuestión es la dosis, la frecuencia, la interacción, cuánto tiempo. Entonces, vamos a ver la otra placa que se encuentra a un lado. Si se ve ahí en el lado derecho, es como si se marcara una rama. Esos son los bronquios. Entonces, ahí están inflamados. Ya empezaron a inflamarse, del lado izquierdo también, y esto es lo que nos hace diferir entre una neumonía adquirida en la comunidad, que era el diagnóstico más común antes de que llegara COVID. Antes de que llegara COVID era neumonía adquirida en la comunidad y empezábamos a dar tratamiento. Hoy también es una neumonía por COVID que va por estándares, que si no detengo la inflamación, si no detengo las comorbilidades, si no doy un buen manejo de la diabetes, si no doy un buen manejo de la hipertensión, me sigue haciendo picos hipertensivos, va a agravar, se va a enfermar. Entonces, a llegar a estadios graves. Entonces, ¿esto en qué momento lo vamos a pedir? Pues bien, la enfermedad tiene 3 fases que se han determinado totalmente. La primera fase, que va dentro de los 7, del día del contagio a los 7 días hay una fase y a los 14 días es primera fase. De esa primera fase, lo que vamos a encontrar que es la replicación viral. Entonces, el virus está buscando un medio, un cuerpo, un grupo de células para poderse seguir replicando. En ese momento depende de nuestro organismo qué tanto puede aceptar que interrelacione COVID a que no pueda interrelacionarse con COVID. ¿De qué depende eso? Del sistema inmunológico y las defensas que tenga nuestro cuerpo para presentarse. La función más importante del sistema inmunológico es reconocer lo propio de lo ajeno. Entonces, si detecta que es algo ajeno, lo va a desintegrar. Y la primera replicación es nariz, boca, vías aéreas superiores. Entonces, por eso se pide cubrebocas. Incluso hubo datos de conjuntivitis que decíamos usen gogles. En todas partes, no. Solamente en zonas de contagio. Utilizar gogles. Cubrebocas, sí, porque al estar hablando, nosotros desprendemos gotículas. Esas gotículas llevan virus y ese virus me da una carga viral a mí. Y es tan fácil de contagiarse que siempre les digo, yo creo que algunos ya los tengo cansados porque me dicen, ¿quién contagió a quién? Les dije, un chino contagió al mundo. Así. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que atravesó las fronteras y va a seguirlas atravesando. Viaja por avión, viaja por todas partes. Llega a Catepec en camión, llega en taxi, llega en coche privado, llega en Uber, por todas partes. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Hoy veo que todos tienen más conciencia de lo que tocan. Entonces,
el lavado de manos es importante. Pero en esa primera fase, ¿cómo medicamos? ¿Quiere decir que en ese momento tengo que poner toda la carne en el asador? ¿Tengo que meter todo? No. Tengo que analizar personas, tengo que analizar pacientes y saber que existen 2 fases más en las cuales sí se puede agravar. Entonces, hay pacientes a los que anticoagulamos desde primera intención. ¿Por qué? Porque sabemos que su dieta, que su ritmo de trabajo, que su vida es práctica y comen lo que sea, que no hay tiempo para hacer un poco de ejercicio, que no se detienen ni un momento para pensar el día siguiente. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situaciones y el estrés que causa el saber que eres COVID positivo, entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos un manejo previniendo de que empiece a coagularse la sangre dentro de los vasos sanguíneos y a lo mejor y no nos da una enfermedad respiratoria, pero cuando nos damos cuenta, como lo dijo el doctor Emanuel, es porque dio un problema vascular, un problema de vasos sanguíneos, fue una embolia, fue un infarto o insuficiencia renal, se tapó la arteria renal, dejó de pasar sangre y el riñón se murió. Entonces, ¿qué pasa con el paciente? Llegó con insuficiencia renal. Hacemos la prueba de PCR, hacemos una prueba serológica y es positivo. Entonces, ¿eso qué fue? ¿Fue un mal manejo? Sí, porque algún síntoma tuvo que haber tenido. Entonces, eso es muy importante. Las personas que han logrado sobrevivir o no agravar a esto es porque desde el principio iniciaron algún manejo, las condiciones de su cuerpo eran óptimas, no hay edad predisponente todavía. Hemos tenido casos de defunciones de 30 años, 28 años, enfermedades graves. Se vuelven un reto, paciente con asma, el paciente fumador, y todo eso es irlo detectando para saber qué debo de utilizar. Y existen 2 vertientes muy grandes en medicina. Es fortalecer el cuerpo y atacar el agente causal. Entonces, esa parte es muy importante. Tenemos que fortalecer porque al final el que genera una respuesta, el que se defiende es el propio organismo. Y eso necesita llevar una nutrición continua para que el sistema inmunológico esté dispuesto a formarse y atacar, formarse y atacar. El agente es muy poderoso, tengo medicamento para atacarlo, para dar un efecto antiviral. Entonces, durante esa primera fase, necesitamos detectar nuestro paciente. Habrá algunos que necesiten solamente el paracetamol o que se quejen de dolores muy agresivos de cuerpo, de músculos, de cabeza, y hacemos combinaciones que pueden ir de paracetamol, ibuprofeno, incluso naproxeno, pero debe de ir controlado. ¿Por qué? Si no, se van a presentar los efectos secundarios propios del tratamiento, que va a ser una gastritis. Y empezar solamente un tratamiento a 3 días, porque si no, se acumula tanto el medicamento que va a ser algo que se llama saturación de receptores, se llama taquifilaxia. Se van a saturar los receptores y ya no va a responder a ese medicamento. Entonces tenemos que cambiar a otro. Y cuando subimos esquemas de tratamiento, tienen más efectos secundarios. Todos los tratamientos por eso llevan primera línea, segunda línea e interacción medicamentosa. Durante la segunda fase. La segunda fase es cuando empezamos a ver que entonces va a tener esa fase de saturar. Va a perder la saturación de oxígeno, va a darnos más síntomas pulmonares, va a roncarle el pecho, sí lo vamos a detectar. Y algunos de ellos que, por ejemplo, fumadores van a decir, es que fuma mucho, es que cocina con leña, es que aquí trabajamos con muchos solventes. En tiempo de pandemia es descartarlo. Entonces, en esa fase ya tenemos un riesgo. Ya tenemos un riesgo porque el corazón y el pulmón son hermanos. Lo que afecta a uno afecta al otro. Entonces, si no empezamos con esa fase pulmonar, nos damos cuenta porque empieza a presentar taquicardia. La fase 1 que vamos a detectar cuando empiece problema de saturación de oxígeno es taquicardia. Entonces, de esos pacientes que de repente nos dicen, en la noche me desperté porque sentía que mi corazón latía muy rápido, es cierto. Tengo que hacer prueba, tengo que analizar al paciente para sospechar en qué momento se contagió y cómo darle tratamiento. Porque en ese momento yo podría medicar una taquicardia, pero el problema de base no es la taquicardia. El problema de base puede ser que esté haciendo coagulación por COVID-19.
Entonces tengo que detectar eso porque a lo mejor viene acompañado también de una lesión hepática. ¿Y eso cómo lo hacemos? Viendo a la gente, viendo al paciente, sacando estudios de laboratorio, que por ejemplo la Secretaría del Trabajo pues obliga una vez al año a hacer estudios de laboratorio para las empresas, precisamente para detectar eso. Al final de cuentas creemos que a veces las normas son para fastidiar y demás. No, las normas están pensadas para hacer una buena praxis. Y así sucede también en medicina. Estamos normados para hacer una buena praxis. Y después nos vamos a la fase 3, la fase grave, la fase complicada, pulmón inflamado, replicación viral aumentada, sigue creciendo el virus, se sigue inflamando los pulmones y entonces en la fase 3 empieza a coagularse la sangre dentro de los vasos sanguíneos, empieza a dar datos de inflamación en otras partes del cuerpo, se sale de control, hay un estallido de inflamación y eso se comporta agresivo. Que quienes publicaron en el mundo, en esas fases entre 2 y 3, como Ecuador, China también lo hizo, Estados Unidos, el uso de los esteroides. Entonces sale ese artículo de utilizar dexametasona y todos se lanzan a comprar dexametasona. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos preparamos como médicos para enfrentar las enfermedades relacionadas por el uso excesivo o el abuso de dexametasona. Entonces, es muy importante detectar en qué fase nos estamos presentando y ante la primer sospecha es dar tratamiento y no exagerar del tratamiento, no abusar, hacer un tratamiento enzimático, o sea, le enzimas todo y no funciona nada. Al final termina el cuerpo curándose porque sus defensas lo permitieron, porque era a lo mejor paciente joven, no diabético, no hipertenso, o si era diabético controlado, si era hipertenso controlado, control de líquidos, control de sodio, y esa es la pauta más importante. Entonces, al principio se utilizaba mucho la hidroxicloroquina, la cloroquina, la ivermectina. Teníamos lugares que se había detectado que estaba ivermectinizado todas partes. Hubo desabasto de ivermectina y hoy están comprobados que no funcionan. Que la hidroxicloroquina, que la cloroquina, que la asociación con ivermectina lo que hacía era un daño cardíaco. Entonces, y se estuvo utilizando mucho tiempo, por eso es lo que hemos aprendido acerca de la pandemia. Se estuvo utilizando, la gente llegaba a terapia intensiva y los médicos teníamos mucho miedo también a abordar a un paciente así. Entonces, se daban esos tratamientos porque era el conocimiento que había en el mundo y empezaban a grabar, a hacer cambios en el electrocardiograma, problemas cardíacos y pensábamos, es COVID, no, es el medicamento tan agresivo que estás mandando. Entonces, agregado a COVID, debilitaste tanto el cuerpo que COVID avanzó, hizo su trabajo y el desenlace fue fatal. Eso sucede. Otra de las preguntas más comunes es, ya les expliqué un poco acerca del oxímetro. Hoy oxímetros venden en todas partes. Yo creo que en algún momento van a estar en los cruceros, van a estar en los semáforos ofreciendo oxímetros. ¿Y qué vamos a hacer? Porque a lo mejor llegas tú y se lo pones a tu abuelita porque es la más propensa y cuidándola y demás y tiene una saturación de 85. Yo he escuchado que lo normal es arriba de 92. ¿Qué está pasando? Pero tu abuelita hacía tortillas a mano en el pueblo donde ella era y ella tenía una enfermedad agregada. Entonces empiezas a hacer un manejo o a lo mejor tu oxímetro estaba mal porque ahorita te dicen, no, yo no me siento mal, no tengo nada, ni dolor de cabeza, ni nada. Y tú alterado por COVID, ¿qué haces ahí? Pues no caer en los errores diagnósticos que tiene, como nos mencionaba el doctor Emanuel. Cuando detectamos a uno en la familia y fue un PCR o 2 o 3 y fueron PCR, hay que hacer manejo para todos. Ajá. ¿Qué nos interesa? Que genere anticuerpos. Entonces podemos llegar y checar con una prueba rápida. Entonces lo valoramos y vemos si ya hizo anticuerpos. Me dicen, tengo COVID. En la prueba no nos dice, pero sí, lo más seguro es que lo tengas porque se contagia muy fácil, muy rápido.
Entonces, ¿en qué momento empezar a utilizar el oxígeno? Sí nos dice las normas de regulación que hasta 92 estamos bien. Bajando de 92 ya empezamos con un problema que puede ser relativo. Cuando hemos nosotros, por ejemplo, nuestro equipo de médicos poner oxígeno, cuando baja de 90, no queremos que siga bajando y empezamos a atacar la inflamación. Porque los bronquios al inflamarse cada vez empiezan a ser más chiquitos. Entonces empiezan a ser más chiquitos, se llenan de moco y nos es más difícil meter oxígeno. Entonces empezamos a meter oxígeno para que no se nos empiecen a inflamar más, a dar un manejo exhaustivo para que no nos llegue una terapia intensiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se hace con una ventilación cuando llega con un tubo y demás? Meter oxígeno directo, estar haciendo ciclos de inspiración, expiración, inspiración, expiración. Entonces eso ya lo hace un aparato. Pero si no controlamos la inflamación, va a llegar el momento en que no va a tener la elasticidad los pulmones para poder haciéndolo aún con un aparato. Entonces, ¿qué nos debe esperar? Un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué utilizamos de primera instancia? De primera instancia son las puntas nasales, que son la cánula que van a ver ustedes enfrente de ustedes superior a la izquierda. Primero es eso. ¿Hasta cuánto? Máximo 6 litros. De ahí ya no. 6 litros de oxígeno por minuto. De ahí ya tendríamos que cambiar a otro dispositivo que pueda permitir más oxígeno. Entonces, particularmente lo dejamos hasta los 5 y de ahí nos mudamos a una mascarilla. Esa mascarilla nos puede dar hasta los 10 litros. Entonces, la tolera un poquito mejor y logramos que la saturación de oxígeno suba. Pero si eso está pasando, mi tratamiento está fallando. No estoy atacando la inflamación, no estoy deteniendo la replicación viral. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Porque llevamos muchos casos que les damos seguimiento, que estamos hablándoles por teléfono, mandándonos WhatsApp. ¿Qué les decimos? ¿Alguien ha tenido fiebre? El que tiene fiebre es replicación viral, el virus crece. Entonces ahí nos damos cuenta de que el sistema inmunológico se está elevando, por eso está generando fiebre. ¿Quién no genera fiebre? El adulto mayor. Entonces el adulto mayor no genera fiebre, pero puede tener replicación viral. ¿Cómo nos damos cuenta? Me duele el cuerpo. No tengo fiebre, pero me duele el cuerpo. El dolor de cuerpo es una de las fases de la fiebre. Entonces ahí nos damos cuenta de que no estamos funcionando y podemos llegar a otros dispositivos. Hay una que se llama tienda facial, que aquí tiene nombre como campana de oxígeno. Esa tienda facial es para meter más oxígeno. Y así seguimos avanzando en los dispositivos. Entonces, cada vez es un requerimiento mayor. Los casos que ustedes ya hayan vivido, que algunos hayan caído al hospital y empiezan puntas nasales, después bolsa reservorio, una mascarilla con reservorio con bolsa para subir la cantidad. ¿A cuántos litros está? 12, 13 litros y después les dicen, lo vamos a intubar. Entonces, el intubar es el otro paso. Llegan los 15 días y le dicen, ya no podemos mantener más el tubo adentro porque empieza el cuerpo a reconocerlo como algo extraño, se inflama y puede obstruir. ¿Qué hacemos? Traqueostomía. Hay que hacer el orificio para mantener la ventilación que llegue hasta los pulmones. Ya son estadios bastante delicados, entonces que llevan un manejo de terapias intermedias o accesos avanzados. Aquí es lo que vemos. ¿Por qué podemos tener variaciones? Cuando una prueba nos sale positiva, una prueba rápida, pues ya lleva tiempo de presentar la enfermedad. Entonces, en ese momento me debo de preguntar qué es lo que puede agravar en esta persona. Entonces empezamos, diabetes, hipertensión, edad, cáncer, lupus, problemas de tiroides y demás. Empiezo a preguntarme, lo corroboro con el paciente, ¿qué es lo que usted se ha enfermado? A veces los pacientes toman pastillas y no saben para qué. Entonces, ¿tiene alguna de esas pastillas que me dice que está tomando? Y cuando vemos qué pastilla es, dice, usted es hipertenso. ¿Desde cuándo las toma? Tengo 10 años. Entonces, pero no soy hipertenso porque no se me sube la presión. Pero toma la pastilla. Entonces, eso es muy importante detectarlo, porque ya una vez que encontramos inmunoglobulinas en sangre,
el manejo cambia. Hay que estar cuidando que el sistema inmunológico siempre esté alto para poderse defender ante esos agentes. No solamente son virales, un terreno con inflamación, un tejido con inflamación es propenso a cualquier infección. Entonces, por eso van a darse cuenta que a veces dicen, pero oye, si es viral, ¿por qué le mandaste un antibiótico? Pues porque si se infecta con una bacteria, me va a hacer un ambiente mixto donde va a haber virus, donde va a haber bacterias. Y si es diabético, cuidado porque hasta puede haber hongos. Entonces, eso nos hace que sea más difícil el tratamiento. Entonces, ya sé que tu tejido está inflamado, te mando el antibiótico, que no se contamine de bacterias, espero el tratamiento para evolución de viral y me prevengo a que no me llegue a la fase 2. Algunos pacientes que hemos ya logrado ver, entonces al principio estamos muy constantes de cómo estás, qué está pasando, siento esto, siento lo otro, y después empezamos a soltarlos, salvo que ellos nos digan, hoy tengo dolor de cabeza, hoy tuve fiebre, intensificamos tratamientos. Si no, vamos paulatinos, de acuerdo a lo que se ha publicado en el mundo, porque hay diversos protocolos de acuerdo a cómo se ha vivido esta situación en el mundo. Muchos de los medicamentos que aquí ven, pues se siguen mandando, se siguen haciendo terapias enzimáticas, o se enziman todo y dejan de ver al paciente y solamente ven el protocolo, solamente ven el qué hay que mandarles. Entonces, si pensaban que estábamos viviendo una medicina deshumanizada, sí la estamos viviendo, se ha intensificado el miedo que ha generado COVID. He tenido la oportunidad de entrar a terapias intensivas donde el paciente es el único que está dentro de la sala y afuera están todos los monitores, está el ventilador y demás. E incluso solamente entra un médico, trae una tableta y con eso está compartiendo en otra sala a todos los demás equipos médicos, diciéndoles cómo están encontrando monitores y demás. Entonces, eso es lo que no nos debe de pasar en primera instancia. En primera instancia, tenemos que ver al paciente. Tenemos que acercarnos y saber qué le está pasando, porque una vez que está sedado, que está intubado y demás, pues ya no sabemos. Y los familiares están en la casa con una angustia que no saben qué hacer. Entonces, están en la casa porque no pueden estar en el hospital, se les habla por teléfono para decirles a su familiar está grave. Punto. ¿Qué más le puedes decir? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora, una vez que nos cae un familiar a esa situación, estamos obligados a empezar a ver a todos los demás. ¿Por qué? Porque puede ser un efecto dominó. Se cae la ficha y se siguen cayendo. Entonces, estamos obligados a determinar cada quien cómo puede ser su padecer de la enfermedad. Entonces, vemos que se manda citromicina, es un grupo de antibióticos que incluso no es el único, ya hay evidencia de algunos otros antibióticos que decidimos mandarlos. Ivermectina, muy pocas veces la he mandado, realmente no la consideré necesaria en lo particular. Mi grupo de médicos, algunos sí estaban a favor, otros decían que no, porque por sí sola tiene muchos efectos secundarios. Entonces, dejar que la gente la tome como una golosina, pues no puede ser, porque el daño hepático es verdaderamente grave. Entonces, el conjunto de algunos otros antibióticos, he visto recetas que han metido ceftriaxona, levofloxacino. ¿Es lo ideal? No lo sé. Depende de cada paciente, pero de primera instancia no. ¿Por qué? Porque son antibióticos fuertes, son antibióticos que se llaman de amplio espectro. Entonces pueden matar muchas bacterias, pero las bacterias sí tienen una capacidad de mutar, de hacer, se llama recombinación. En su membrana pueden codificar el antibiótico y prácticamente lo reciben así de, eres tú, ceftriaxona, pásate, ya no me hiciste nada. Entonces, cuando eso sucede, mientras más escalonemos el tratamiento, sea más fuerte, más efectos secundarios podemos presentar, junto con un deterioro del cuerpo, de los órganos, que pueden agravar la situación. Remdesivir fue uno de los antivirales que también se utilizó, anticuerpos monoclonales, pero Remdesivir sí mostró ligera mejoría, pero como estábamos haciendo una terapia que todo aumentaba,
pues no fue evaluable al 100%. Es como si hiciéramos un estudio ciego, un estudio doble ciego en el cual no sabemos, pero hay ligera mejoría. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no es para todos porque tiene efectos secundarios y económicamente no es alcanzable también para una población en general. Hablaba de anticuerpos monoclonales, el tocilizumab. Hubo farmacias que lo adquirieron para venderlo. Tocilizumab tiene un precio de mercado, una dosis aproximadamente de 10 a 12 mil pesos, y lo que hace es inhibir la inflamación. Pero se los voy a dejar en tela de juicio, porque hay alimentos antiinflamatorios, hay dietas antiinflamatorias que debemos de consumir continuamente, porque todas las enfermedades, excepto una, cursan con inflamación. La única que se ha demostrado que no ha generado inflamación son los priones, que son las enfermedades de las vacas locas. De ahí en fuera todas tienen inflamación. Entonces, es lógico pensar que si algo inflama, utiliza un antiinflamatorio. Sí, pero primero utiliza en dieta, primero utilízalos en alimentación, primero inclúyelos ahí. Cuando se salga de ese control, entonces sí, utilicemos tratamientos farmacológicos para la inflamación. La dexametasona, hablando de enfermedades virales, un mal manejo es echarle leña al fuego, porque lo que va a hacer es bajar al sistema inmunológico. No va a haber un mecanismo antiviral para defenderse ante el cuerpo. Entonces, ¿en dónde preferimos utilizarla? Cuando la enfermedad se está comportando de moderada a grave. Antes no. Antes no, ¿por qué? Porque va a hacer que se encienda más la replicación viral. Entonces, eso es muy importante. Junto con las enfermedades que lleva, va a subir la hipertensión, va a generar obesidad, va a generar huesos frágiles. Entonces, debe de ser controlado. En otras recetas he visto que mandan oseltamivir. Oseltamivir es el medicamento, el mejor y el único, podría también decirlo, para influenza. Entonces, hoy cuando llegas al médico y te manda esas situaciones, no sabe a qué se está enfrentando, no está dudando si se está enfrentando a COVID, si se está enfrentando a influenza, pero le manda todo. Si responde el paciente, qué bueno. Si no responde, pues que se vaya a urgencias. Esa es la salida rápida. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues llegar a un mejor diagnóstico, porque las herramientas las tenemos. Entonces, yo estoy dudando en este momento y está desaturando una tomografía. Entonces, me dicen, no tengo alcance para una tomografía porque el costo no me lo permite. Si no está poniendo en riesgo su vida, saca la placa de rayos X, empieza a utilizar pruebas serológicas que pueda ser diferenciador para que evites hacer una terapia que termine dañando al cuerpo, porque si lo dañas, el problema que vamos a presentar es que la enfermedad va a avanzar. Entonces, algo característico de influenza es el dolor retroocular. Cuando presentamos influenza tuvimos diferentes retos. Llegamos a tener problemas de diarrea, sí, y se mencionaba una diarrea en agua de tamarindo. Entonces, diarrea en agua de tamarindo, infección de vías respiratorias, influenza. Dolor retroocular, confirma. Entonces, ¿pero qué sucede? Que no en todo se presenta igual, pero hoy sí estoy obligado a hacer promoción de la salud. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que vacunarse. Hay que utilizar la vacuna estacional de influenza. ¿Por qué si hay vacuna de influenza? Pues porque la influenza, sus cambios que va a hacer el virus son predecibles por modelos matemáticos. Entonces, esos modelos nos dicen cómo va a cambiar y lo que hacen es generar una vacuna. Por eso sí sale una vacuna estacional. Y aparte de eso son trivalentes o tetravalentes, o sea que tienen otras especies, otras cepas de virus para protegernos ante un virus del año pasado, por así decirlo, o del antepasado, más el nuevo. Y eso me da cierta certeza como médico. ¿Por qué? Porque tengo vacunado contra influenza y llega el paciente, a lo mejor al otro día de que lo vacunó, oiga, es que me duele todo el cuerpo, me está pasando esto, es la vacuna. Vamos a tomar un antiinflamatorio. Que a lo mejor se queja más de dolor que de fiebre y eso, a lo mejor decido dar ibuprofeno. Pero bueno,
Dentro de la medicación, pues cada paciente es distinto de acuerdo a cómo se pueda comportar. Existen ya varias moléculas de adhesión del virus, se han determinado hasta el momento 7, entonces se sabe que algunos van a ser enfermedad grave, los que generen la molécula L. Pero ¿de qué va a depender? Hoy no lo sabemos qué molécula se está adhiriendo. No podemos descifrarlo totalmente, entonces tenemos que individualizar a cada persona. Si sabemos que va a ser coagulación, que va a generarse, a veces desde el principio empezamos a anticoagularlos para que no genere mayor complicación, siendo aún de recomendación la heparina y la enoxaparina como los principales anticoagulantes. Tenemos algunos antiagregantes plaquetarios como clopidogrel, otros que inhiben otras partes en la coagulación como rivaroxaban, que son medicamentos más nuevos, porque por ejemplo con clopidogrel pues no podíamos consumir alimentos verdes porque aglutinaban la sangre, pero rivaroxaban sí lo puedes consumir. Entonces nada más es detectar en qué momento está indicado, mandarlo a hacer controles en tiempos de coagulación. Otro estudio que se llama Dimerodem, y el Dimerodem nos diga si está haciendo un coágulo en una parte, y en ese momento sí están indicados. Si no, se vuelve solamente indicación mediante el paciente. Dentro de la experiencia que hemos adquirido en el manejo de COVID, pues mi tratamiento analgésico principal ha sido el paracetamol y el ibuprofeno. La combinación de los dos se ha demostrado que hace sinergia y disminuye fiebre y dolor muscular. Pero aún así hemos tenido casos de que están continuos con paracetamol y ibuprofeno y generan dolor de cabeza, generan dolor de cuerpo muy agresivo, y tenemos que interactuar con otros medicamentos como es el Celecoxib, como es el Tramadol, y hacerlo por un tiempo controlado solamente para quitar esos signos y síntomas y seguir cuidando la función pulmonar y la función hepática y renal para saber que no pueda agravar, porque podría ser que rompamos la transmisión viral, pero las cuestiones agregadas sean las que maten al paciente. Entonces, decimos, ya no tiene fiebre, ya no se ha quejado de esto y de repente se murió. Entonces, cuando valoramos, hizo insuficiencia renal, hizo falla multiorgánica y falleció. Pues bueno, esto ha sido lo que hemos estado interactuando con COVID. COVID nos ha enseñado mucho, hemos visto bastantes cosas. Una de las recomendaciones principales es la inversión en la salud. ¿Por qué? Porque no todos lo padecen igual. Algunos han visto que dicen, pero si estaba enfermo, si estaba gordo, si estaba, no sé, diversas entidades, y ha muerto. O no falleció. ¿De qué depende eso? De cuánta carga viral tenga nuestro cuerpo y de cómo haya sido tratado durante los síntomas. Entonces, si hay un apego médico-paciente, si hay esa relación para saber qué es lo que esté sucediendo. Créanme que se vive, cuando alguien en la familia tiene COVID positivo, se vive temor, se vive incertidumbre, hay una situación emotiva y entonces ¿yo qué hago? Ajá, ¿qué tengo que hacer? Me interesa que nadie se muera. Algunos que ya hemos vivido la muerte cerca, que ya hemos visto personas que se han tenido que ir, empezamos a encontrar algunos tratamientos, empezamos a descifrar cómo debe de ser atendido y muy importante cómo no colapsar al sistema de salud, porque una vez que colapsa, pues menos estrategias tenemos. Ajá, entonces, al principio se vivía la escala de si tienes síntomas leves, no te espantes, toma paracetamol. Entonces, la gente no se quedaba con eso, incluso hubo quienes utilizaron hasta aspirinas, tés de limón y ajo, cebolla y demás, y al final de cuentas lo que tenemos que ver es en qué fase está, cómo la tenemos que interrumpir y dar el manejo adecuado. Entonces, cada persona es diferente, el uso de las estrategias de todas las medicinas cuentan. ¿Por qué? Porque tenemos medicina alopática, que es la principalmente enseñada en las universidades, tenemos medicina homeopática, tenemos diversas terapias, tenemos acupuntura y demás. ¿Qué nos guía de experiencia, por ejemplo, cómo lo enfrentó China? Sí tenemos que revisar qué hicieron los chinos
porque si fueron los primeros en presentarlo y los primeros en liberarse de, entonces, hoy la Ciudad de México, por ejemplo, sigue en semáforo rojo, se ha vuelto a semáforo rojo. Entonces, el Estado de México va pegadito a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque mucha de la movilidad o personal del Estado de México trabaja en Ciudad de México, entonces hay movimiento, y eso nosotros lo debemos de saber porque las estrategias de atención son nuestras. La capacidad administrativa, operativa y demás es nuestro y debe de ser individualizado. Si presento un caso, ¿cómo lo manejo? Algunas empresas me han dicho, todos tienen seguro, que se vayan al seguro. Y cuando llego a hablar, le digo, ¿me puedes compartir el teléfono del colaborador o dile que me marque? Cuando llego a hablar con ellos, ¿ya fuiste al IMSS? No, doctor, ahí se están muriendo. Yo no voy allí. Entonces, no puedes obligarlo. Y ha habido desenlaces fatales. Ha habido de que no, es que no se cuidó, yo lo mandé al IMSS. ¿Y qué estrategia tienes tú para que en tu colaboración, si alguien se infecta, si alguien se contagia, no le lleves tú el virus a tu mamá? Entonces, cuando hacemos esa conciencia así como, no, pues yo mejor no me acerco, entonces que nadie se acerque con ese colaborador, o cómo lo manejamos. Esas estrategias son muy importantes, cómo lo estamos midiendo, cómo lo estamos haciendo, y por eso en la siguiente sesión vamos a hablar acerca del rebrote de la enfermedad. Como vamos, el continente europeo otra vez entró a resguardo, otra vez están en cuarentena, entonces recuerden que viaja por avión, va a llegar otra vez el resguardo a México. Entonces, ¿o cómo lo vamos a enfrentar? Hasta ahorita la estrategia es tener zonas en rojo, zonas en verde, para que no se paralicen diversos sistemas de nuestro México. Entonces, lo que les invito a todos ustedes que manejan empresas que son pieza clave en la organización, generar la estrategia de cómo lo vamos a manejar. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Esperamos seguir contando con su participación. Gracias a los organizadores, al licenciado Francisco, a la licenciada Angélica, licenciado Jesús, todo el equipo UNIDEM que permite que esto sea posible y cada vez estemos mejor informados y principalmente dentro del argot médico disminuya la mortalidad que está causando. Gracias a todos. Muchas gracias a nuestros expositores del día de hoy, de la empresa Medical Factor, integrantes de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México, por este excelente trabajo de investigación, información, prevención y recomendaciones que hoy nos brindaron. Tenemos, doctor, algunas preguntas. Estamos con el tiempo un poco limitado, sin embargo, vamos a realizarlas. Elizabeth García nos pregunta, en la empresa donde ella labora, se hicieron pruebas PCR a todo el personal. Esto fue en el mes de julio, como prevención. ¿Sería recomendable volver a hacer estas pruebas de nuevo o en qué periodo de tiempo? Bueno, lo primero sí para diagnóstico son las pruebas PCR, incluso es el mecanismo de tamizaje, o sea, para descubrir portadores asintomáticos. Es correcto hacer eso. La cuestión es, por ejemplo, ahora los que nos den positivos, saber que hayan generado anticuerpos, y eso ya lo podemos corroborar con pruebas serológicas, con pruebas rápidas. Esa es una de las cuestiones. Estamos nosotros controlados, pues sí, por la Secretaría de Salud. Entonces, la Secretaría de Salud en las gacetas y demás hoy no ha publicado para el rebrote cómo lo debemos de censar. Simplemente se va a volver una situación clínica y detectar de nuevo los casos de operación sospechosos. Quien sea sospechoso se va a tener que seguir resguardando y generar esas estrategias que les mencionaba. Algunos trabajar en casa, coordinar tiempos, coordinar más situaciones y pues no lo sé para tu empresa qué tan rentable sea volver a hacer pruebas PCR, porque el PCR pues es la prueba más fidedigna, pero también es la más cara. Entonces, yo te sugeriría que empecemos a tener contacto a lo mejor con medicina laboral, con médicos, con enfermeras, que nos puedan estar censando a través de estudios en sangre, a través de test, de que nos hagan algunos cuestionarios que sean aplicados, para que no se obvie la información. Entonces, puedes tener a lo mejor diario aplicar
un cuestionario, si ha tenido dolor de cabeza, si ha tenido dolor corporal, hemos tenido casos positivos, cuándo fue el último y demás, o aplicarlo a lo mejor cada tercer día, cada semana, ya tú definirás tu estrategia operacional para que tengas un reporte interno de saber qué casos se puedan presentar y a lo mejor detectes, por así decirlo, zona de almacén, zona de contagio. Entonces empiezo a paralizar esa zona, mando sanitización y empiezo a mover otro tipo de personal que al final de cuentas se vuelven pues recursos humanos. Mover esos recursos para que no se detenga la operación. Eso es importante. Si no tenemos ahí, por ejemplo, un consultorio dentro de la empresa o contacto con medicina laboral o una enfermera que nos pueda orientar en esa situación, creo que sería en un momento más rentable que estar haciendo pruebas COVID. Si estamos haciendo las pruebas COVID para todos, pues posiblemente nos descapitalicen. Pero si hacemos un tiempo controlado de tener un consultorio que solamente la prueba COVID sean los sospechosos o en los casos necesarios, te puede disminuir los costos de operación y cumplir con la productividad necesaria que tenga tu empresa. No sé si existe alguna otra duda o quisiera comentar algo más. Sí, doctor. Eduardo nos pregunta cuáles son los alimentos de las dietas antiinflamatorias. Muy bien, vamos a mencionar algunos. Alguno de ellos es como la cúrcuma, que incluso en estrategias que hemos hecho para pacientes, les decimos que a la sal le coloquen cúrcuma. Entonces, de modo cuando ellos le colocan algún alimento, están colocando también cúrcuma. Hay quien lo toma en té. Entonces, el preparar un té es un pequeño camotito. Entonces, lo que hacen es calentar el agua durante 10 minutos, apagarla y después agregar esa parte de cúrcuma y tomarlo. Está el jengibre. El jengibre también se comporta como un muy buen antiinflamatorio. Son alimentos, si yo quisiera ya ante una enfermedad, se vuelve un coadyuvante, se agrega. No podría ser el tratamiento de base, es un agregado. Es como darle fuerza a algún tratamiento, pero sí puede funcionar de manera continua que estemos consumiendo sus metabolitos, sus principios activos y tengan ese comportamiento. También la cebolla porque tiene órganos sulfurados, entonces eso quiere decir que tiene pequeñas porciones de azufre y se comporta también como antiinflamatorio. El ajo también tiene órganos sulfurados, por eso es el olor que tiene, entonces también se comporta como un antiinflamatorio. Y, por ejemplo, la nuez moscada es otro de los alimentos antiinflamatorios. En tema, por ejemplo, de infecciones vías respiratorias de pulmón, existe el té de tomillo, el té de gordolobo, el té de laurel, otra planta que se llama llantén mayor, y esas pueden ser preparadas incluso como infusiones continuas que no van a hacer daño, que incluso las tomamos como estrategias para desintoxicación del cuerpo, cuando decimos vamos a desintoxicar el pulmón porque viene periodo invernal. Entonces, utilizamos algunos suplementos como la cisteína y utilizamos algún té, alguna infusión que puedan estar consumiendo para estarlo limpiando el pulmón. Entonces, así hay para cada parte del cuerpo. Podemos utilizar para el hígado, el chaparro amargo, el té de sapo, y que son agregados. He tenido situaciones ahí con algunos que me dicen, oye, doctor, ¿por qué también recomiendas tés, infusiones? ¿Por qué recomiendas suplementos y demás? Porque en realidad todo hace medicina. Entonces, es muy importante la alimentación, los agregados y el medicamento. Todo se vuelve integral. Entonces, eso es lo que buscamos principalmente agregarle a nuestros alimentos. El aguacate, por ejemplo, el aguacate tiene ácidos grasos y esos ácidos grasos se comportan como antiinflamatorios. Algunos pescados como el salmón que tienen omegas, el omega también se comporta como un antiinflamatorio. Entonces es ir buscando ese tipo de alimentos. Expertos nutriólogos, afortunadamente hay nutriólogos colaboradores UNIDEM también que han dado muy buenas pláticas y tienen también ese conocimiento que se vuelve agregado a los padecimientos, a la práctica de la vida diaria. ¿Tenemos alguien más? Sí, una última pregunta. El doctor Oscar Cervantes
nos comenta que la ribavirina a pacientes con complicaciones moderados estaría indicado. Muy bien, Oscar. Esa pregunta se me hace muy interesante porque se vuelve diferencial al paciente. Entonces, prácticamente yo no utilizo ribavirina, porque no es un medicamento como para COVID. Se ha utilizado, alguien pensó que de cómo se estaba presentando COVID se iba a utilizar. Yo no la utilizo de primera instancia. De primera instancia, mi antiviral específico es uno orgullosamente mexicano que se llama Nuberasa. ¿Qué problema tenemos, por ejemplo, con Nuberasa? Que si algunos de ustedes entran a investigar, van a ver que la doctora Teresa Benítez fue nominada incluso a Premio Nobel. Eso es muy importante. ¿Qué problema tenemos con ellos? Pues que el laboratorio sigue siendo pequeñito. Entonces, para esta situación, ante la pandemia, pues se ve limitado. No utilizo en particular ribavirina porque me enfoco más a los síntomas que esté presentando el paciente. Y la pregunta más importante en una situación moderada a severa es ¿por qué su sistema inmunológico no se detuvo a COVID? No logró poner la barrera y evitar la replicación. Entonces, cuando tenemos esos casos, hacemos uso de otros protocolos. Uno de ellos es de Estados Unidos, que utilizamos interferones, interferón gamma. Ha habido ciertas publicaciones que dicen no funcionó, no hay demás, intervienen diversos factores, pero lo que hemos hecho, por ejemplo, este laboratorio lo que lo hace está en Ensenada y nos manda una dosis muy pequeña, son microgramos, y en casos cuando sospecho que se va a agravar, mejor aplicamos interferón. Esa es la experiencia que hemos tenido, no con ribavirina. Muy bien. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Pues si hay alguna otra pregunta, no sé si nos puedan ayudar a contestarlas por escrito en el chat, en lo que damos unos avisos y los invitamos también a que nos acompañen a la clausura de esta sesión para darles su reconocimiento. Les recordamos que anteriormente en este formato de consultorio médico empresarial los doctores nos han expuesto otros temas específicos como la diabetes, hipertensión, la obesidad, etcétera, todos los anteriores en relación al COVID. Si alguno de los asistentes quiere consultar estas conferencias anteriores, pueden visualizarlas en el canal de YouTube o Facebook de la UNIDEM o solicitar la grabación al gerente de su municipio. Estamos trabajando varios temas con el doctor y la Comisión de Salud en el tema de jornadas médicas laborales o también jornadas de vacunación de influenza. Si alguna empresa requiere estos servicios, contacten al gerente UNIDEM de su municipio. Asimismo, los invitamos a nuestra próxima conferencia que tendremos, como ya nos comentó el doctor, hablaremos del rebrote en COVID-19 el próximo martes, 27 de octubre, no se lo pierdan. A las 12 del día terminaremos a la 1:30 aproximadamente y los esperamos con mucho gusto. Asimismo, tendremos nuestra conferencia del jueves a las 12 del día, el tema reforma laboral, ¿tu empresa está preparada? Hablaremos de temas relacionados con el sindicato, algunos temas de la norma 035 y 036 relacionados con esta conferencia que nos van a compartir. No se la pierdan, iniciamos a las 12 del día vía Zoom este jueves 22 de octubre, los esperamos con mucho gusto. Y también quiero mencionar que vamos a tener en un par de semanas más un curso que nos va a compartir la Coordinación Nacional de Protección Civil. El coordinador a nivel nacional de esta área nos va a presentar un curso y vamos a expedir constancias para la brigada de emergencia que se inscriba de su empresa, firmadas y autorizadas, acreditadas por el coordinador a nivel nacional de Protección Civil. Todas estas invitaciones se las vamos a hacer llegar vía Zoom o vía los grupos de WhatsApp empresariales y también a través de nuestras redes sociales de la UNIDEM. Asimismo, el viernes 23 de octubre, la Comisión de Factibilidad del Gobierno del Estado de México nos compartirá el tema Dictamen Único de Factibilidad, mejor conocido como DUF,
No se lo pierdan este viernes 23 de octubre a la 1:30 vía Zoom. Todos estos cursos, conferencias y eventos empresariales son totalmente gratuitos y serán publicados, como lo comentamos, en las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Asimismo, les informamos que si algún asistente desea solicitar alguna constancia de estos eventos, pueden solicitarlo con mucho gusto. Queremos agradecer a los más de 178 empresarios que estamos conectados en las 3 plataformas vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Les agradecemos muchísimo su tiempo, el compartir este esfuerzo que hace también la organización a petición de ustedes, las empresas, y que con mucho gusto es un servicio más para ustedes. La unión hace la fuerza, sigamos atendiendo las recomendaciones de nuestras autoridades de la salud. Finalizamos esta reunión del consultorio médico empresarial del día de hoy, para lo cual presento al ingeniero Eduardo Vergara, quien nos va a compartir los reconocimientos de los expositores y la clausura del día de hoy. Él representa y es fundador y director de la empresa Juventud Global Siglo XXI, que es empresa socia de la Unión Industrial del Estado de México. Adelante, ingeniero, muchas gracias. Muchísimas gracias, Angie, y muy buenas tardes a todos ustedes. Y pues bueno, voy a tener el honor de dar los reconocimientos al excelente equipo médico que tiene la UNIDEM y que realmente todos sus comentarios, aportaciones y mensajes pues son del día a día que estamos viviendo en todas las empresas. De veras, una gran ayuda y un gran apoyo que tenemos de nuestro equipo médico. Si quieres poner los reconocimientos, Angie, o yo los tengo acá. Muy bien. Bien, le damos el reconocimiento que expide la Asociación Industrial del Estado de México al doctor Raúl Rivera Padilla, presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación como expositor en la conferencia en línea Principales errores en el diagnóstico y tratamiento del COVID. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, 20 de octubre del 2020, la unión hace la fuerza, firmado por nuestro director general, el maestro Francisco José Cuevas Dobarganes. Y al mismo tiempo entregamos también el reconocimiento de la Unión Industrial del Estado de México al doctor Emanuel López Delgado, integrante de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por su destacada participación, como ha sido costumbre, como expositor de la conferencia en línea Principales errores en el diagnóstico y tratamiento del COVID-19. El apoyo invaluable de nuestros médicos contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, 20 de octubre del 2020. Y bien, pues siendo las 13:38, damos por clausurada esta muy importante sesión de nuestros médicos de la UNIDEM. Muchas gracias por su atención.